Seguimos en Round. En mayo comienza en la sede atlántica de la UNRN la diplomatura en cannabis para salud, una diplomatura de extensión en cannabis medicinal que va a tener un abordaje interdisciplinario que comprende aspectos legales, políticas públicas, cultivo, preparación de fitopreparados y uso medicinal en humanos y también en animales, con trabajadores de la salud, integrantes, cooperativas y empresas dedicadas al cultivo y personas interesadas como destinatario justamente dirigida a todas estas personas, estos interesadas. Para hablar del tema ya está sentada acá mismo Alicia Paramidani, que es médica y está especializada en tratamientos con cannabis. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida a Round, gracias por hacerte un rato. ¿Te escuchas? Ahí está, ahora sí. Gracias por invitarme, por darnos el espacio de presentarnos y de difundir esto que está buenísimo que vamos a hacer en la Universidad de Río Negro y difundir el cannabis también, que es lo que yo milito hace años y es la medicina que a mí me gusta y la que trato de utilizar en mis pacientes. Porque antes de preguntarte por la diplomatura, por ahí es significativo conocer cómo una médica se encuentra con el cannabis como una alternativa de salud. Me imagino que no es algo que te encontrás fácilmente durante la formación académica en medicina, o no lo habrá sido hace unos años. ¿Cómo te encontrás vos y por qué un poco te motivaste a seguir este camino? Sí, mirá, la realidad es que yo en la universidad, vengo de la Universidad de Buenos Aires, nunca vi cannabis. O sea, y tampoco soy una médica muy vieja, por decirlo así. Soy una formada hace poquito y jamás vi cannabis, ¿sí? Y me parece que es súper interesante que empecemos a formar médicos y empecemos a formarnos nosotros y nosotros como médicos nos empecemos a interiorizar en el tema, porque una de las cosas que me llegó al cannabis es el dolor crónico de los pacientes. Tengo familiares que sufren dolor crónico por patologías crónicas muy maltratadas. Los médicos no sabemos tratar el dolor, ni el crónico, el agudo sí, pero el crónico no. No obstante, lastimamos muchos de nuestros pacientes en el tratamiento del dolor crónico. Me pasó que mi mamá es médica y un día le dije, cuando todavía yo estaba estudiando, le dije que ya empiece con cannabis. No, me dice que voy a tomar eso es droga, no sé qué. Me empezó a hacer todo un desplante. Y me acuerdo que un día le llevé un tarrito y empezó a consumirlo. Y ahí cambió su paradigma con esto, porque me dice, esto me funciona, esto anda. O sea, no es que me calmó el dolor el 10%, o sea, el total, porque nosotros, la escala nuestra de valores es del 1 al 10. Ponele, ella, su dolor diario era 8, 9 en 10. Eso es imposible. No tratamos al dolor como una patología, sino como un síntoma. Algo propio de mi enfermedad, ¿sí? Entonces, no le damos mucha importancia al dolor. Y cuando empezás a ver que hay gente que lo empieza a consumir y te dice, no, mirá, puedo dormir porque no tengo dolor, puedo salir a caminar porque no tengo dolor. Entonces una persona con dolor no es un inválido. Cuando le cambias el dolor, le vas a empezar a mejorar la calidad de vida, que es lo que buscamos. Y la medicina convencional muchas veces no logra mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso por un lado. ¿A vos te movilizó personalmente tu historia particular? O sea, ¿fuiste como una respuesta para lo de tu vieja o lo fuiste encontrando ahí con tus pacientes, más lo de tu vieja, y dijiste, bueno, sí, esto lo funciona? Fui encontrando con mi mamá y después también cuando me empecé a interiorizar en el tema y empecé a ver cómo funcionaba el cannabis, una de las cosas que son mi motor también son las madres. Yo no soy pediatra, pero trabajo con niños, me toca trabajar con niños. Y las madres, muchas que vos las ves y decís, yo no puedo creer, esta mujer está desesperada por curar a su hijo, o no por curar porque hay patologías que son incurables, sino por tratar y por mejorarle la calidad de vida al hijo. Y le están dando una planta que en este momento la estamos investigando ahora, pero hace 10 años no se sabía mucho del cannabis. ¿Por qué? Por la legalización, porque está prohibida. O sea, hoy tenemos una legalización, una regularización, pero no es completa, no es total. Hay mucho desconocimiento de la planta. Eso ¿sí? te quería consultar, Alicia, ¿cómo ves la legislación actual y qué avances todavía hacen falta para que esto funcione correctamente? Falta mucho, ¿sí? Porque, bueno, lo hablamos un poco en el tema de decir, tenemos un ReproCan que es a nivel nacional y tenemos provincias que empezaron a hacer su propio ReproCan. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo entre las provincias, entre el Estado.
Hay gente que todavía sigue trabajando en la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, porque son tantas trabas las que nos pone el Estado para poder tener un ReproCan, que para poder habilitar un ReproCan tenés que hacer un recurso de amparo. Claro, repasemos un poquito. En 2017 hay una ley que a partir de un caso, ¿no? de una nena que, si no me equivoco, tenía epilepsia refractaria, se termina considerando esto y sienta como jurisprudencia un fallo, y a partir de eso una ley que habilita el acceso al derivados de cannabis, pero porque estaba criminalizado totalmente el consumo de cannabis y sus derivados. A partir de esa ley se habilita el acceso al aceite para esta patología, dejaba como de lado el resto de las patologías, sí, ¿no? Pero no se resuelve la cuestión del autocultivo. O sea, la gente decía, bueno, pero yo necesito cultivar mi cannabis para uso medicinal. La ley deja un vacío ahí. En 2020 se habilita el mecanismo del ReproCan, ¿no? Un certificado al que uno puede... ¿Cómo se tramita un ReproCan? Se visita un médico habilitado, que debe ser difícil también encontrar. Mirá, al principio el médico no tenía que estar habilitado. Hoy nos están pidiendo diplomaturas. Yo que hace años que hago cannabis y que estudio todo lo que sale, me capacito, tengo posgrados, preguntás ¿qué necesita tener la diplomatura para que a mí me habilite ser médico que prescriba cannabis? Nadie te lo sabe decir. Claro. Esa es una de las últimas normas que sacó ahora el gobierno, que el médico que te prescriba cannabis tenga una diplomatura o una maestría en cannabis. ¿Y qué opciones para capacitarte se ofrecen desde el Ministerio de Salud? O sea, desde el Ministerio de Salud, ninguna. O sea, te indican que te capacites en algo que el Ministerio no promueve. Exactamente. O sea, y tenés que pensar que hoy el cannabis, no hay decir, bueno, esto que me especializo en cannabis, no hay como en las otras ramas de la medicina, residencia o capacitaciones. Sí. El médico se tiene que capacitar por sus propios medios. Así que te piden cosas que no están reguladas o que vos tenés que inventarlas, no sé, porque hago una diplomatura. ¿Y qué conceptos tiene que tener esta diplomatura que me habilita a mí como médica para prescribirte cannabis? Claro, pareciera que hay una voluntad de hacerlo por lo menos difícil, por poner una palabra, cada vez más, una marcha atrás. Parecía que se venía destrabando legalmente y se está poniendo como un freno, por lo menos en el acceso. Pareciera que se está haciendo difícil, por lo que contás. Ahora, antes de preguntarte por todo esto que pasa en este contexto, ¿podés, desde tu mirada médica, explicarnos por qué el cannabis calma el dolor? Es muy complejo, porque a mí nosotros que también trabajo con hongos adaptógenos y que siempre definimos estas medicinas que nosotros usamos, por ejemplo, los hongos los usamos como decimos, bueno, es conexión, o sea, los micelios te conectan. A mí una palabra que me gusta mucho usar en cannabis es magia, porque la tomo y, bueno, mágicamente se me fue el dolor. Y mis pacientes me lo dicen, mágicamente puedo dormir, mágicamente... Pero vos sos médica, así que ¿cómo te llevas? Pero bueno, y la verdad que tiene un poco de magia esto, pero no hay que pensar que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide propio. Es un sistema como el sistema nervioso central, como el sistema digestivo, que está conectado, ¿sí? Que tenemos receptores y ligandos. Nosotros, como todos los vertebrados, todos, por eso podemos usar cannabis animales, tenemos un sistema propio endocannabinoide, propio cannabinoide, cannabis, con hormonas, por así decirlo, ¿sí? Que las produce el propio organismo. Se descubrió que los fitocannabinoides, como el CBD, el THC, tienen efectos sobre nuestros propios receptores endocannabinoides. Entonces, el cannabis funciona en el organismo en personas que tienen un sistema endocannabinoide alterado, o que está regulado por de más o regulado por de menos. Entonces, o está generando las hormonas propias o no las está generando. Es mucho más extenso y mucho más complejo, pero por eso te digo que es mágico, que hay una planta en la naturaleza que nos brinda todo eso. De alguna manera regula ese sistema, o sea, te lo va acomodando. Claro, si vos estás en falta, cuando tomás fitocannabinoides, lo estamos regulando externamente con una planta. ¿Qué pasa con el efecto psicotrópico? Si se dice, o sea, tomar cannabis, todo bien, me calma el dolor, pero yo no quiero estar drogado.
Bueno, pero ese es el THC que te genera un efecto psicotrópico. Estoy haciendo de Sí. abogado del diablo. Eso es el THC lo que te genera eso, ¿sí? El CBD tiene un efecto psicoactivo también, porque también estamos hablando, nos referimos mal, decimos, no, bueno, el CBD no tiene efecto psicoactivo. Sí, tiene efecto psicoactivo porque está generando algo en un receptor del cerebro, ¿sí? Bien. El CB2, el CB1, el CB3, que son los receptores cerebrales, ¿sí? Todos los fitocannabinoides son psicoactivos. El tema es que algunos te generan diferentes cosas, como decís vos, esto de la psicoactividad de la alucinación, la psicoactividad de estar volado, la psicoactividad, eso la genera el THC. Yo a una persona con dolor le puedo dar, dependiendo del dolor y dependiendo del tratamiento y dependiendo de la vida que lleva, le puedo dar un fitocannabinoide con más THC o con menos THC más CBD. Eso lo vas viendo con el paciente, ¿sí? Yo a un paciente que tiene un dolor crónico, por ejemplo, paliativo de cáncer, fin de vida. Yo le quiero dar calidad de vida al fin de vida. ¿Y a mí qué me importa si está todo el día alucinado? Si el paciente se está muriendo, pero le estoy mejorando el dolor. Entonces ahí le voy a dar un quimio tipo 1, que es más THC. Nosotros en cannabis manejamos quimio tipo 1, quimio 2 y quimio 3. El 1 es elevado en THC, el 2 es un equilibrio entre THC y CBD, y el 3 es más CBD. Y un paciente como ustedes, que tienen que venir a trabajar, que tienen que hacer cosas, que tienen que manejar, les voy a dar más un 2, que está equilibrado. Entonces el CBD está como antagonizando al THC. Me genera el efecto, pero no estoy ese viaje, el vuelo que le referimos del THC, ¿sí? Por eso es muy complejo, hay muchos fitocannabinoides, entran en juego también los terpenos, o sea, el cannabis es muy complejo. No es, me compré unas gotitas y las tomé. Sí, no es que cualquier cosa venga en un frasco de aceite de cannabis, funciona igual. Hay variedades, está bueno que un médico te asesore, está buenísimo conocer. Yo no sabía lo de la cantidad, me enteré hace relativamente poco tiempo. Es impresionante lo poco que sabemos de cannabis. Que había muchas variantes, que no era lo mismo el CBD que el THC, que uno te baja, que otro te sube, que hay variedades. Bueno, plantas, ¿viste? Es como decís, ¿es todo lo mismo? No es todo lo mismo, hay un mundo ahí por conocer. Ni siquiera sabes cómo funciona en tu organismo. O sea, vos lo consumís y decís, bueno, esto me hace algo. ¿Por qué me hace algo? Yo tengo que tener algo que por eso, como cualquier medicamento, nosotros usamos una farmacopea porque ese medicamento vimos que está funcionando en nuestro organismo por algo. Igual siempre este tipo de tratamiento con cannabis es acompañado al otro tratamiento farmacológico. Siempre. Yo no es que te voy a sacar tu medicación habitual y te voy a dar solo cannabis, jamás. Hay pacientes que solamente me dicen, yo quiero hacer cannabis. Ok, yo te doy cannabis, pero vos necesitas esto, esto y esto. Esa es elección del paciente, yo lo acompaño, yo no lo obligo a usar un tratamiento, no lo obligo a elegir un tratamiento, lo acompaño. Es acompañar, la medicina es acompañar. Pasa que muchos médicos son paternalistas y quieren que el paciente haga lo que el médico le dice. No, es acompañar. Si vos tenés un tratamiento de cáncer, yo no te puedo sacar la quimio. No, claro. Pero te acompaño con el cannabis. Y es más, a veces con la morfina se puede usar menos dosificaciones de morfina si acompañamos con cannabis, lo cual aumenta la vida media de la droga. Es mucho más complejo. O sea, que acompaña el tratamiento, no lo suplanta en ningún caso. Exacto. Ahí recién mirábamos el programa fuera de aire y es bastante integral, tiene un montón de puntos, un montón de módulos, farmacología, aplicaciones clínicas y veterinarias, y ahí donde hablábamos acerca de el perfil de quienes se están inscribiendo. Me decías que todavía no tienes 100% de certeza, pero que ya que conocías algunos perfiles, veterinarios, médicos. ¿Puede ser que esta diplomatura y el hecho de traerla al terreno académico ayude un poco a quitarle ese estigma que tiene también? Sí, siempre. Mientras más información maneje la gente, la información es poder, el conocimiento es poder. Mientras más información le damos al paciente o a la sociedad para elegir qué quiere en su vida y sus tratamientos, ¿quiero usar cannabis o no quiero usar cannabis? Pero si ya lo estigmatizamos, el cannabis vas a salir a robar, o el cannabis vas a hacer esto, o el cannabis vas a hacer lo otro, como escucho yo, ya está. Matamos una planta que yo la veo, como le decía hoy. Ver a una madre que le da a su hijo de 5 años cannabis y le cambia la vida, y que la mujer está cultivando y no le importa ir presa,
Hemos Bueno, tu tenido- propia experiencia, perdón, Claro. tu propia experiencia, como contabas cómo ingresaste a este mundo, ¿no? Sí. Claramente eso también funciona. Hemos tenido como, no, perdón, Sí, María sí. Ángeles, como posibilidad de eso, de hablar con madres. Alguna vez nos pusimos a investigar un poco sobre el tema. Hicimos un documental. Bueno, hicimos un documental, claro, para ese documental estuvimos investigando y hablábamos con mamás, con hijos, hijas con distintas afecciones y lloraban ellas y medio como llorábamos todos, nos emocionábamos, no podías dejar de emocionarte frente a cada testimonio porque era muy difícil hacer lo que estaban haciendo, se la estaban jugando toda porque tenían a toda la ley en contra, todos los prejuicios sociales en contra y sin embargo decía, no sé, le di 2 gotas a mi hija, dejó de convulsionar, ya está. Era impresionante, mirá, me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque Tremendo los los testimonios testimonios, sí. eran impresionantes, era muy movilizante ponerte en la piel de esas mamás, sobre todo que Ese es el cultivaban su ejemplo. propio cannabis, encontrando una medicina y lo loco era que era el saber popular el que les daba la respuesta y no el propio saber científico. Estaba haciendo a la cabeza el saber popular, algo que le contó una vecina, una amiga, otra mamá, algo que se venía transmitiendo oralmente por la propia práctica y no estaba sentado ni sistematizado en ningún lado. Debe ser complicado también como médica o raro encontrarte con decir, che, acá hay un montón de conocimiento, ¿qué hacemos con esto que no encontramos en los libros? Es como decís vos, nosotros, yo tengo que agradecer siempre a las madres y a los cultivadores. Todo lo que nosotros sabemos es porque hay alguien que ya lo hizo, un cultivador que se jugó la cabeza para hacer un aceite para una nena, un nene con epilepsia. O sea, son personas que nosotros estamos donde estamos, los médicos, yo particularmente, súper agradecida siempre con ellos, por eso siempre que ellos me consultan algo, los oriento, los ayudo. Nada, lamentablemente hoy estamos en un espacio que tenemos que sí o sí capacitarnos porque son las reglas del juego. Pero yo nunca me metería en lo que hacen los cultivadores. Le digo, capacítense, pero siempre con información, con información basada en evidencia, que es lo que nos está faltando muchísimo hoy. Información basada en la evidencia para que el cannabis sea una puerta más para un tratamiento. ¿Está siendo más fácil investigar ahora? Porque hasta hace un tiempo era difícil tener un laboratorio para investigar cannabis. O sea, era como difícil, complicado. Sigue siendo un poco más complejo, pero se está investigando. ¿Sí? O sea, toda la información que nos llega a nosotros ya viene de Estados Unidos o de Israel, que es la cuna del cannabis. ¿Sí? Sí. ¿Sabían eso? No Israel sabía. es la cuna del cannabis. Pero ¿Lo podemos poner en un título? ¿Un zócalo? Acá, abajo. Israel es la cuna del cannabis, sí, sí. Justo con quilombos con Israel en este momento. Dale, Bueno, sí. entonces, la investigación sigue. Hay lugares. Yo que también estoy en la Universidad de Buenos Aires, en el CECANUBA. Ahí, el otro día hablaba con Laura, con la vicedirectora, que me contaba que traían unos ratoncitos de Bulgaria, no sé de dónde, por allá, que están, cosas, chicos, que vos decís, rarísimas, están... no está bueno lo que voy a decir porque están, ahí no me sale la palabra, pero alterados genéticamente, que le faltan los receptores endocannabinoides. Entonces, un ratoncito te sale como $3.000, una cosa así. ¿Ah, sí? No, son carísimos. Y bueno, ellos están investigando desde la Universidad de Buenos Aires todo esto, cómo si le ponemos cannabis estimulamos la formación de los receptores endocannabinoides que le están faltando a ese ratoncito. No, es un viaje y está buenísimo que lo podamos investigar, perdón por los ratoncitos, pero es la manera que hoy tenemos. Lamentablemente es así porque es la manera que la medicina se hace. Sí. Es lo que vuelvo a decir, falta evidencia, ¿sí? Esto de decir, yo a mis pacientes cada vez que me vienen a consulta médica le digo, yo necesito que me anotes todo, que el librito que vos llevás me anotes todo. Hoy me tomé 3 gotas, salí a caminar, salí a correr, todo. Porque Más cantidad de casos, ¿no? Más casos, más posibilidad de tener certezas en el eso diagnóstico. es súper ¿no? importante. Eso es lo que nosotros decimos, la evidencia científica que hoy tenemos. Es la única manera. Si no son los ratoncitos, es trabajar con las personas y que me escriban y me dicen, Doc, tengo un dolor de 9 en 10 y a los 5 días de empezar me dicen, me bajó el dolor en 6 y a las 2 semanas no tengo dolor. Esa es la evidencia que nosotros tenemos que llevar. Pero bueno, soy una en cuántos médicas en Viedma.
que hagan cannabis. Alicia, bueno, para volver un poquito hacia la parte legal y de cómo se puede acceder al ReproCan, ¿cómo se puede empezar o cómo podemos darle el tip a la persona que tenga ganas de acceder al registro de productores de cannabis? Porque digo, me parece que hay un montón de desinformación. En febrero se habló de que el ReproCan se iba a dar de baja. No es así, pero hay ciertas restricciones que no había antes. Entonces, si yo quiero iniciar el trámite, ¿cómo tengo que hacer? Tenés que primero estar inscripta en Mi Argentina, porque es lo que te va a dar la información para poder inscribirte en la web del ReproCan, ¿sí? Con el usuario te va a pedir que llenes un montón de información. Si vas a ser cultivador solidario, si vas a ser paciente. Entonces, ahí te vas a inscribir. Y ahí tenés que llenar los formularios, tenés que contactar con un médico que esté capacitado o habilitado para hacer el ReproCan, que es lo que nos pide hoy el Ministerio de Salud, que esté inscrito en el REFEPS y que tenga una diplomatura en cannabis. Actualmente, como les decía hoy, se está tratando de vincular más a los pacientes adheridos o asociados a las ONG, como que sacando un poco el autocultivo. Claro. Volvemos a lo mismo, la gente no va a dejar de cultivar por sus propios medios, la gente no se va a adherir a una ONG, porque hay ONGs que funcionan como ONG y hay otras ONG que funcionan, pero te cobran, ¿sí? Que no está bueno eso, pero existe, eso existe. No somos ajenos a eso, claro. Eso está. Entonces, volvemos todo a lo mismo. Es el cannabis, el prohibicionismo. Como una planta que nos hace bien, tiene que tener tantos requisitos para que un paciente la use. ¿Por qué? O sea, ¿cuánta gente consume benzodiazepinas? Y lo único que te piden en la farmacia es una receta archivada. ¿Las benzodiazepinas son para? Para dormir, el clonazepam, todo eso. Okay. ¿Cuántas personas hoy en día consumen eso a mansalva? Vas a tu médico, haceme un clonagin y te lo dan. Y es mucho más peligroso eso que el cannabis. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá hay un prohibicionismo estúpido, porque es estúpido, en el cual hay mucho más de fondo, muchísimo negociado. El cannabis antes era legal, empezó a ser ilegal con la ley seca, es así. Entonces, bueno, vayamos para atrás y veamos por qué hoy es ilegal el cannabis. ¿Realmente es algo que tiene que ser ilegal o es porque no podemos manejar las farmacéuticas, porque no podemos manejar un montón de cosas? Y cada vez estamos viendo, los que trabajamos con cannabis, esto. Le estamos sacando al pequeño productor o al paciente la posibilidad para que tenga que hacer lo mismo, ir a comprarlo. Ir a comprárselo a un tercero o a una farmacéutica. Hoy en Argentina tenemos 2 cannabis legales, por decir así, 2 aceites de cannabis legales, que son de ELEA y el Combupidiol y el Cambis. Son los únicos 2 autorizados por la ANMAT y todo lo que es medicina para que prescriban, para hacer el aceite de cannabis, que no es un cannabis de planta entera, sino es solamente CBD. Y se ha visto que hay un efecto séquito, que es planta entera, que mientras más cosas de la planta tengamos, como decíamos hoy, THC, CBD, los otros fitocannabinoides, los terpenos, funciona. Y lo ves, vos le empezás a un paciente con tratamientos aislados y tardan más que un paciente que usa planta entera. Entonces volvemos a lo mismo, hay un prohibicionismo que no es, que es comercial. Bien. Interesante, muy interesante todo lo que pasa. Seba, ¿tenés una más? No, iba a ir por... en realidad lo que quería era que me contara un poquito la diplomatura, cómo se va a desarrollar. Vimos que hay módulos. La idea, todavía no sabemos si es totalmente presencial y virtual o es mixta. Ampliaremos en breve. Pero bueno, que nos cuentes un poquito cómo va a ser la cursada y el trabajo en sí. Mirá, como ustedes están viendo el programa, hay un montón de aspectos legales, farmacológicos, veterinarios, también hay partes de siembra, todo lo que es la agricultura de la planta, las semillas, porque la genética de las semillas, como sabemos, es
enorme. Cultivo, gente que va a enseñar a cultivar, gente que va a enseñar a hacer fitopreparados también. Entonces yo voy a hacer la parte medicinal porque es lo que a mí me compete y es lo que a mí me encanta hacer y es lo que más sé. Pero hay un montón de cosas, o sea, para los veterinarios. Ayer justo me tocó darle cannabis a una chica para su perra. O sea, le estoy prescribiendo a un animalito. Es como prescribir un humano, pero en menor dosis. No, yo el cannabis lo uso en un montón de cosas. Y cualquier persona que me diga quiero usar con mi perrito, con mi gatito, con quien sea, o lo oriento, o lo ayudo. O los mismos veterinarios, que no saben, vienen, nos sentamos, les explico, tenés que leer esto, tenés que capacitarte así, tenés que buscar esto acá, tenés que hacer esto, lo otro. Me encanta el cannabis. Puedo estar todo el día hablando de cannabis. Evidentemente. Bueno, qué bueno que vas a participar de una diplomatura entonces que va a suceder en la universidad. Qué bueno que en la universidad se permita el debate y la incursión en este tema que viene pidiendo terreno justamente hace un montón. Qué bueno que haya lugar en la universidad pública para esto, qué bueno que distintos perfiles profesionales se encuentren a agarrar este problema que no es solo de salud, es un problema legal, es un problema social, histórico, tiene un montón de aristas y está buenísimo conocerlas. Es un mundo muy pero muy interesante, tiene que ver con la salud, con el bienestar, con lo que nos pasa como sociedad, a qué le damos bola, a qué no, cuestiones de poder también hay, diplomatura de extensión universitaria en cannabis para la salud. Es un montón de gente la que puede interesarse en este curso, a todos nos podría caer bien esto. Encontrás información para anotarte en la página web de la universidad, que es www.unrn.edu.ar. Ahí vas a encontrar, pones cannabis medicinal diplomatura, vas a encontrar un formulario, ahí te anotás y bueno, y te pones a cursar esta diplomatura que empieza en mayo, ¿no? En mayo. Sí, en mayo. ¿Y va a durar cuánto? Perdón. No se sabe. La verdad que no se sabe porque está estipulada como 180 horas. Sí. Pero bueno, eso depende del programa de los docentes. Bueno, ahí vas a ir encontrando información sobre esto, pero si sos un cultivador y te interesa esto, está bueno. Si siempre te interesaste por este tema y ves que no había data, bueno, es una oportunidad para meterte de lleno en esto y seguir conociendo. Si querés aprender a hacer aceite, si tenés dudas sobre cómo proceder y acceder legalmente a esto, si tenés dudas respecto a qué también me puede hacer o no, a mí siempre me llamó la atención, igual que a vos, por la cuestión de ayudar a familiares, amigos a paliar su dolor, y siempre lo recomiendo y siempre encuentro el mismo obstáculo, que es difícil encontrar información, que es difícil acceder a los preparados, que por ahí no funciona y vos decís, pero pará, busquemos una segunda opinión, y es difícil encontrar a otra persona. Entonces cuanto más haya, me parece que es mejor. Bueno, buenísimo. Alicia Paramidani, que es una médica interesada en esto, gracias por hacerte un rato, gracias a los pacientes que dejaste ahí esperando por ahí un rato. No quedó nadie esperando, ¿no? No estamos... No. Gracias a ustedes y el espacio que nos brinda la universidad pública, que soy fiel defensora de las instituciones públicas. Y nada, que se inscriban. Si no lo hacen la diplomatura o lo que sea, yo siempre estoy abierta para lo que necesiten, información, charlas, lo que sea. Sí. Me encanta. ¿Cómo te encontramos? ¿En Instagram? ¿Cómo te Instagram, buscamos? mi Instagram es Alice Maravilla, y si no, el Instagram ese es el mío personal, pero bueno, cualquier persona me escribe a cualquier lado porque son así los pacientitos. Y si no, Doc Maravilla es el otro, que es el de cannabis. Bien. Así Ok. que ahí.